Bienvenidos a la sesión del tutorial de circuitos, diodos. Este es el número 23 de la serie de problemas y tenemos aquí, nos dice que el voltaje del diodo en directo es 0,7 voltios y el del Zener 5 voltios. Nos dice cuál es la función de transferencia. Y tenemos aquí un voltaje variable, V, la función de transferencia es V0, el voltaje que hay entre estos dos puntos, esto es 0, o sea, el voltaje que hay aquí, en función de VI, esto es 0, el voltaje que hay aquí en la entrada. Bien, entonces lo primero que tenemos a hacer, o podemos calcular es, vamos incluso a copiar la figura. Entonces, añadimos insertar nueva página y lo enganchamos a pliego. Tenemos el circuito aquí. Entonces, la corriente vale más a menos. Si esto es positivo, la corriente irá por aquí, atravesará el diodo, atravesará el Zener y llegará al polo negativo. Esto suponiendo que sea capaz de atravesar las dos. Barrera aquí, 0,7 voltios. Barrera aquí, hemos dicho que este Zener era de 5 voltios. No, esto está mal. Aquí el VZ, este es 4,7 voltios. Vamos a borrar esto en el ejercicio este. VZ es 4,7 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos que la caída de voltaje aquí es 4,7 voltios. Como están en serie uno detrás de otro, para poder atravesar la corriente tiene que ser la suma de las dos, 4,7 y 0,7, 5,4. O sea que esto, hasta que esto no llegue a 5,4 voltios, la corriente no pasará por aquí. O sea que tenemos claramente aquí, ya podemos ver un rango de 0 a 5,4 voltios. Va a haber otro rango que será negativo, menor de 0, y otro rango mayor de 5,4. ¿Qué le pasa entonces? Ahora vamos a hacer de 0 a 5,4. Vamos a suponer aquí tengo un voltio. La corriente pues que llega aquí y no pasa porque si no hay 5,4 de barrera, pero aquí no pasa. Por tanto, la corriente roja la voy a borrar. La corriente, no hay corriente porque no atraviesa la barrera. La corriente se queda aquí, digamos, o no hay. Si no hay corriente, no hay caída de voltaje. Y aquí un voltio, quiere decir que aquí, después de la resistencia, sigue habiendo un voltio. Y aquí, que es lo que estoy midiendo, está unido a un cable, un voltio. Y aquí hay 0. Por lo tanto, tengo una tabla VI y VO. Tabla de transferencia. Cuando tengo un voltio, aquí tengo 1. ¿Qué pasa si aquí tengo 0 voltios? Bueno, 0 voltios, pues aquí habrá también 0 voltios. Si pongo 2 voltios, pues lo mismo. Digo aquí, no pasa, me quedo aquí, está todo como si fuera un cable, 2 voltios. 3 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 5 voltios, 6 voltios. Ahora, 6 ya estamos superando el umbral. En ese momento supero el umbral, ahora ya la corriente sí que viene por aquí, atraviesa esto, atraviesa el Zener y me va para abajo. Si aquí tengo 6 voltios, vamos a borrar esto de aquí. Aquí quito un voltio, aquí quito un voltio. Esto sigue siendo 0 voltios. Aquí hemos dicho que tenemos 6 voltios. Ahora metemos aquí 6 voltios. ¿Qué voltaje habrá en este punto? En este punto, siempre que haya un Zener y un diodo, mantienen el voltaje constante. O sea, la ventaja de un diodo y de un Zener es que pasa más o menos intensidad de corriente, pero el voltaje siempre será el mismo, 0,7, 4,7, 5,4. Si aquí hay 6 voltios y aquí hay 5,4, quiere decir que el resto se caerán aquí. 6 menos 5,4, aquí caerán 0,6 voltios. 6 menos 0,6 de 5,4 voltios. El voltaje aquí será siempre el mismo. ¿Cuál será entonces la intensidad que pase? La intensidad será voltaje entre R. Voltaje que cae, 0,6 voltios. R, 1K. 0,6 entre 1K, esto es 0,6, como está con K, miliamperios. Tenemos que pasar una intensidad de 0,6 miliamperios, coincide la intensidad con la caída de voltaje por las resistencias de 1K, ponemos siempre las resistencias de 1K, el voltaje es igual a la intensidad en miliamperios y en K, 0,6 miliamperios. Pero el 6, el voltaje en el punto, aquí hemos dicho que esto, el diodo Zener y el diodo mantienen siempre el voltaje en 5,4. Por lo tanto, aquí, aunque haya 6, aquí tendré 5,4. Si ahora pongo en vez de 6, 10 voltios,
Pues si pongo 10 voltios, aquí sigues viendo 5,4, quiere decir caen 10 menos 5,4, 4,6 voltios. 4,6 voltios equivalen a 4,6 miliamperios. Aumenta la intensidad que atraviesa la resistencia, aumenta la intensidad que atraviesa el diodo y el Zener, pero los voltajes de aquí no varían, se mantiene. 10 voltios da 5,4. Si ponemos 15 o 20, pues siempre dará lo mismo. En principio, aquí el voltaje se mantiene constante. Podemos tener entonces ya la función de transferencia en la siguiente página. Aquí hacemos la función de transferencia, que es V0. Esto es el voltaje que sale en función del voltaje en la entrada, VI. Hemos dicho que cuando vamos a borrar esto, queda un poco torcido. Y a ver, voltaje I, cogemos la tabla y teníamos del 0 al 5,6 al 5,4 se mantiene el mismo valor. Ese es lineal, o sea, el 0 daba 0. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Daba el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4 y el 5, 5. Es una función lineal y pendiente 1. Y al llegar aquí al punto 5,4, hemos dicho que al llegar al 5,4, que también equivale aquí al VI 5,4, este sería el 6, ya se mantiene fijo en valor 5,4. El valor de la salida se mantiene constante a 5,4 voltios. Aunque yo aumente VI, pues visto que en la tabla siempre da 5,4. Bien, ya tenemos, aquí vamos a borrar esto. Ahora nos queda ver, calcular qué pasa cuando los voltajes son negativos. Entonces vamos a poner aquí voltaje negativo, vamos a poner menos 2 voltios. Aquí te pone negativo, pero realmente siempre es tierra, referencia 0 voltios. Esto es tonalidad de tierra, esto es 0 voltios. Y aquí también 0 voltios. ¿Qué pasa cuando esto es 0 voltios y es menos 2? La corriente va de más a menos, por lo tanto la corriente irá de 0 a menos 2. Ahora la corriente va en este sentido. ¿Qué tiene aquí? Dos barreras. Entonces, en estas dos barreras, lo que no nos sabemos aquí es si es un diodo ideal o si es real. Entonces puede haber una caída de voltaje de 0,7, de 0,7. Ah, no, perdón, si esto es 0 voltios, a ver, un momento, aquí me he equivocado. Olvidémonos de esto. Esta corriente he dicho que irá de 0 a menos 2, pero este diodo está en posición correcta, más y menos, por lo tanto atraviesa aquí este diodo y aquí sí que podrían caer los 0,7 voltios, se convierte un Zener colocado normal, más con el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, aquí caen 0,7 voltios, pero este en cambio está en oposición, no deja pasar la corriente, o sea que esto es incorrecto. Por aquí este diodo está en oposición y no deja pasar la corriente de más a menos porque este es el cátodo negativo y está unido al polo, en este caso al mayor. El positivo aquí es 0 voltios, porque menos 2 menos. No pasa la corriente. Por lo tanto, si aquí no me pasa la corriente, ¿qué voltaje tendré en este punto? No hay corriente y aquí menos 2 voltios, aquí no hay corriente. Esto se convierte en un cable y aquí tengo menos 2 voltios y aquí tengo menos 2 voltios. O sea, con menos 2 voltios, aquí también me sale menos 2 voltios. Y si pongo menos 4, pues me quedará menos 4. No hay corriente, no se mueve nada, porque esté siempre frenando. Y entonces, pues menos 3, menos 4, menos 3, menos 4, y nos sale la misma función lineal dependiente 1 con los voltajes. Esto es podríamos calcular la fórmula lineal que nos da la intensidad en función del voltaje, ¿no? Tenemos aquí la intensidad aquí que nos pasa, fórmula de la intensidad. La intensidad que pasa es el voltaje inicial, menos 5,4, si lo ponemos en vertical, tengo VI, aquí tengo una resistencia de 1K. Y luego tenemos aquí el diodo y el Zener. Y 0. Esto cae de voltaje aquí, 0,7, cae de voltaje aquí, 4,7, cae de voltaje total, 5,4. Entonces, para que haya corriente,
el voltaje aquí, esto es 5,4 voltios, tiene que ser VI mayor que 5,4. Si aquí VI es 3 voltios y esto vale 5,4 y más voltaje aquí que aquí, entonces la corriente no va de más a menos, en todo caso iría en el sentido opuesto, pero no porque, no, también es de 0, no están como están, aquí no hay corriente, hasta que yo no supere el 5,4, entonces intensidad será VI menos 5,4, esta intensidad, vamos a dibujarla, VI menos 5,4 voltaje inicial menos voltaje final entre la resistencia, que es 1K. Este es el valor de la intensidad que pasa. Y el valor de aquí, bueno, ya hemos dicho que es igual al VI hasta que pasa corriente y luego se mantiene constante. ¿Qué pasa entonces ahora con los valores negativos? Como si con los valores negativos la pendiente es igual, pero en sentido opuesto. Y ya con esto tenemos la función de transferencia de este circuito con un diodo y un diodo Zener